buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Primeramente quisiera darle las bienvenidas a todos por venir esta mañana y agradeciendo a Dios para venir a adorarle y glorificar su nombre. Amén. Si pudiéramos estar de pie para leer una porción de la Biblia en el Salmos capítulo 2. Y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencias las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solamente hay un Rey en todo el universo y es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por darnos la oportunidad de venir a honrarte y glorificarte y darte gracias, Señor, por toda la semana que ha transcurrido. Y a pesar de nuestras diligencias y nuestros problemas, venimos a adorarte y a glorificar tu nombre, porque tú eres digno de nuestra adoración. Gracias. Amén. La creación no logra contener la grandeza de nuestro Señor. Y es maravilloso saber que un Dios tan inmenso se encapsuló en algo tan insignificante como un ser humano, por amor a usted y por amor a mí, para pagar esa deuda que usted y yo no pudimos pagar. Alabemos al Señor, que Él es un Dios muy grande. Amén. Buenos días, que Dios los bendiga. Como podemos ver, hay muchas personas en vacaciones. Yo me olvidé que era un fin de semana largo, así que hay muchas personas, se ve que se han tomado sus días, o 3 días o 4 días de descanso. Así que bienvenidos los que estamos aquí. Para los que nos están visitando por primera vez, estamos estudiando la carta a los romanos. Vamos a ver si tenemos el primer slide. Ahí está. Bueno, estamos estudiando la carta a los romanos, versículo por versículo. Entonces, como es de costumbre, en nuestra iglesia siempre hacemos un repaso del mensaje anterior. Y básicamente en el mensaje anterior dejamos a Pablo, el escritor de esta carta a los romanos, mostrándonos como en un espejo la condición moral del mundo en que estamos viviendo. Vamos a ver los versículos anteriores, entonces. Vamos a leer
Romanos 3, 10 al 18, y el apóstol Pablo dice lo siguiente: como está escrito, no hay un justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, te damos gracias por este momento, por tu iglesia, por tu salvación. Y Señor, te pedimos humildemente que por medio del Espíritu Santo tú nos guíes para ver lo que tú quieres que veamos en esta mañana. Y no solamente que seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Básicamente estos versículos que estamos viendo aquí en la pantalla fueron escritos alrededor de 2000 años atrás y realmente cuando los estamos leyendo reflejan la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Básicamente estamos viendo y estamos realmente siendo partícipes de cómo el mundo actúa ahí fuera. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, es muy duro lo que estamos viendo, esto yo no creo que se aplique para mí. Y yo no sé si se acuerdan que la semana pasada yo les hice una pregunta, yo les pregunté que ¿quiénes de ustedes se consideraban injustos? ¿Quiénes de ustedes se consideraban que hacían malas obras? Y sinceramente el único que levantó la mano fue el pastor. Y no los culpo porque es por naturaleza propia que cada uno de nosotros nos consideramos buenas personas. ¿Y por qué nos consideramos buenas personas? Bueno, el problema está en que nosotros nos consideramos buenas personas basados en el estándar del mundo. Generalmente nosotros, al considerarnos que somos buenos, nos estamos comparando con aquellas personas que nosotros mismos consideramos malas personas. Ahora, acá estamos siendo confrontados con una realidad que no nos gusta ver. Estamos siendo confrontados con que Dios me está diciendo a mí, Marcelo, usted no es justo. Marcelo, usted no es bueno. Marcelo, usted no hace nada bueno en su vida. Estos versículos nosotros los utilizamos mucho cuando estamos evangelizando, puerta a puerta, o cuando estamos evangelizando en la calle. Cuando le preguntamos a una persona, ¿usted se cree una buena persona? Hermanos, el 97% de las personas dicen, por supuesto, yo soy buena persona. Y cuando le preguntamos, ok, si usted se muere hoy, ¿a dónde va usted? El 80% contestan, al cielo. Y cuando yo le pregunto por qué usted se merece el cielo, otra vez contestan, porque yo no soy una mala persona. Soy buena persona, no le hago mal a nadie, no le deseo mal a nadie, no he robado, no he matado. Ahora, ¿qué sucede con ese pensamiento? Lo que sucede es, otra vez, que nosotros, al pensar de esa manera, estamos midiendo nuestra santidad de acuerdo a los ojos humanos. No estamos realmente midiendo nuestra santidad y nuestra justicia como la mide Dios. Por eso, lamentablemente, hay muchas personas que están ahí afuera que hoy en día no quieren venir a la iglesia. Hay otras personas también que vienen a la iglesia por religión y cuando escuchan el mensaje se duermen en el banco, cierran los ojos para que el pastor piensa que están orando y están durmiendo. Entonces, hermanos, básicamente cuando nosotros somos confrontados con esta verdad, ¿qué sucede? Muchos se ofenden y dicen, pastor, esto no aplica a mí. Esto que escribió el apóstol Pablo seguro que se está aplicando a un asesino, a un violador,
a un adúltero, a una persona realmente mala, injusta. Pero la palabra de Dios es bien clara. Se refiere a todos nosotros. La semana pasada pusimos un ejemplo de alguien a quien la palabra de Dios lo llama perfecto y recto. Fíjense que este señor se llamaba Job. Dice la palabra que había en el país de Uz un hombre llamado Job. Y fíjense lo que dice de ese hombre. Era un hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, yo creo que cualquiera que lee esto o que dice esto de a una persona, automáticamente nosotros consideramos a esa persona que ya va al cielo, ¿no es cierto? Nosotros de una persona que le dicen, usted es una persona perfecta y recta, nosotros asumimos que esa persona ya tiene un ticket para el cielo. Pero fíjense cómo el mismo Job entendía su relación con Dios. Job dice, otra vez, ese hombre al cual los hombres lo consideraban perfecto y recto, dice, si yo me justificare ante Dios, me condenaría mi boca. Si me declarara perfecto, ¿esto me haría qué? Culpable. Hermanos, tenemos que entender una vez más que Dios no mide la santidad o la justicia de acuerdo a cómo la miden los hombres. Dios la mide de acuerdo a su propia justicia y a una santidad divina. Por eso para Dios, en la faz de la tierra, por más que usted se considere buena persona, por más que usted diga, yo, pastor, no le hago mal a nadie, y yo no necesito tener una relación con Dios, déjeme decirle que para Dios usted no hace absolutamente nada bueno. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Fíjense, todos somos como gente que impura. Todos nuestros actos de justicia, ¿qué son para Dios? Como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Duro, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que acá el que está hablando es un profeta de Dios. Es un profeta que recibía la palabra de Dios audible directamente para que le hable al pueblo. Y el mismo Isaías, que uno puede decir, bueno, Señor, si tú me elegiste, realmente debe ser por algo bueno que yo hago. Me elegiste porque soy una persona muy especial. Me elegiste y yo estoy seguro que cuando tú me llames entonces voy a estar ante tu presencia. Pero fíjense a la conclusión que llega Isaías. Todos, incluyendo yo, somos impuros. Todos nuestros actos, los que nosotros consideramos justos, son trapo de inmundicia para Dios. ¡Wow! Hermanos, esto nos tiene que confrontar, yo no sé ustedes, pero a mí cuando lo leí por primera vez me confrontó con una realidad. La realidad de cómo era Marcelo sin Cristo Jesús. Yo por 40 años, hermanos, me creí justo. Me creí una persona buena. Pero cuando fui confrontado con la palabra de Dios, cuando fui confrontado con Romanos, cuando fui confrontado de que yo soy un pecador y que no hago absolutamente nada bueno, entonces tomé conciencia de que el Dios al cual yo creía no era el Dios verdadero, era el Dios que yo mismo me había creado. Un Dios que me permitía llevar una vida fuera de la voluntad de Él. Por eso el apóstol Pablo es muy claro al decirnos, ahí lo subrayé, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Esta es la perfecta descripción, hermanos, de la decadencia espiritual y moral del hombre en este mundo. Hermanos, si el hombre no busca la sabiduría de Dios, entonces sus acciones van a ser el reflejo de decisiones tomadas en la carne. Y cada decisión que nosotros tomamos en la carne, fuera de la sabiduría de Dios, básicamente va a tener un resultado desastroso. ¿Qué sucede con la persona que no conoce a Dios? Fíjense que los versículos siguientes, del 13 al 17, son durísimos de digerir. Durísimos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Pastor, ¿está seguro que esto está hablando de mí? Usted me está diciendo que mi boca es un sepulcro abierto. Que yo con la lengua, tengo la lengua de una víbora, que puedo envenenar a alguien. Yo no soy así. No me ofenda, pastor. De ninguna manera yo soy eso. Pensemos un poco, y esto lo aclaramos y lo dijimos en el mensaje anterior. ¿Cuántos de nosotros alguna vez ofendimos con nuestras palabras a alguien? Wow, qué bueno. Somos 3 de toda la congregación. 4, 5, 6. Ok. Hermanos, seamos sinceros, abramos nuestro corazón. En algún momento, con nuestra mente, con nuestra palabra o con nuestro corazón, hemos ofendido a alguien. Por eso, hermanos, este tipo de personas donde estamos todos pueden actuar un día piadosamente, pero al día siguiente, ante un factor adverso, pueden maldecir a la misma persona que el día anterior bendicieron con algún hecho. Por eso Pablo termina en el versículo 18, fíjense, está subrayado, con algo muy cierto. La persona que no conoce al Dios verdadero, y quiero aclararlo otra vez porque aquí hay personas nuevas. Cuando nosotros le preguntamos a alguien si usted cree en Dios, generalmente, al menos que esa persona sea un ateo, una persona que diga yo no creo sinceramente en Dios, la mayoría de las personas ¿saben qué contestan cuando uno les dice ¿usted cree en Dios? Por supuesto, yo creo en Dios. Pero cuando uno después les pregunta, ok, ¿a qué iglesia va? Ah, no, eso no es para mí. Bueno, ok, no va a una iglesia. Cuando usted está en su casa, ¿lee la Biblia? No, eso no es para mí. Entonces la pregunta que yo le hago y se ofenden, ¿en qué Dios cree usted entonces? Porque si usted me dice que cree en Dios, pero no lee la Biblia, que es la única manera de conocer a Dios, no va a una iglesia donde se congrega con otros cristianos, tampoco ora, porque tampoco ve la necesidad de orar, entonces ¿en qué Dios está creyendo? ¿Saben qué Dios cree la mayoría de la gente que está ahí afuera? Posiblemente en este momento en la plaza, sentados ahí, ven una iglesia y no quieren entrar. Creen en el Dios que ellos mismos se han hecho. No en el Dios verdadero. Por eso dice Pablo, no hay temor de Dios. Y esto lo aclaramos. No es miedo a Dios, es reverencia a Dios. Hermanos, si yo creo mi propio Dios, no el Dios de la Biblia, porque yo no quiero leer la Biblia fue escrita por hombres, me dicen, entonces yo no la leo. Si yo no veo la necesidad de congregarme, entonces no conozco a Dios. Y esto que voy a decir puede ofender. Pero ¿saben lo que yo prefiero cuando le pregunto a una persona que no lee la Biblia, que no va a la iglesia, que no quiere saber nada con Dios?
y me dice yo creo en Dios, yo preferiría sinceramente que me digan, pastor, soy ateo. Claro, me quedo tranquilo. Pero para mí la persona, otra vez, no se enojen, que me dice creo en Dios, pero no busca de Dios, es un hipócrita. Es una persona de doble cara. Ah, yo creo en Dios, pero no me venga a hablar de Dios. Hace un tiempo atrás estábamos en una casa, una hermana en Cristo me invita a comer a la casa y lo hizo con doble intención. Toda la familia de ella no era cristiana. Estaban los sobrinos, amigos. Entonces, después de comer, me dice, pastor, presente el Evangelio. Le digo, sí, buenísimo. Nos sentamos con un cafecito, estábamos todos sentaditos ahí, y esta hermana le dice a los sobrinos, el Señor es pastor. Hermanos, esa palabra fue prácticamente una mala palabra. Ya todos pusieron cara como si yo fuera un asesino. En mi trabajo secular yo soy analista de sistemas. Hablamos con otro muchacho que era analista de sistemas, que trabajaba en una empresa. Ese muchacho me hablaba, era más joven que yo, y me hablaba y me preguntaba, todo de análisis de sistemas y de computadoras. Hermanos, en el momento en que yo me identifico como siervo de Cristo y como pastor, me dejó de hablar. Es más, muchos de los que estaban ahí, cuando empecé a hablar de Cristo, se levantaron y se fueron. Habrán quedado 3 que comenzaron a atacarme porque yo era pastor. Ahora, cuando se fueron, volví a hablar con esta hermana, ¿no? Y yo le decía, fíjate cómo somos. Somos personas que decimos ser creyentes, pero no queremos escuchar de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que creo en alguien a quien no quiero ni siquiera que me hablen de esa persona? Yo me rasco la cabeza porque digo, no puede ser, no tiene sentido. Por eso yo le decía a esta hermana, yo hubiera preferido que todos tus sobrinos me dijeran, somos ateos, no me venga a hablar de Dios, no creemos en Dios. Por eso, ninguno de ellos tenía temor de Dios, no veían la necesidad de adorar a Dios, ni de servirlo. Terminamos la otra semana con estos versículos y hoy vamos a continuar con los siguientes. Fíjense que el apóstol Pablo, el autor de Romanos, les está diciendo a los judíos lo siguiente. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley o todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Hermanos, esta afirmación que hace Pablo derrumbó por completo todas las bases doctrinales que el judío tenía acerca de la ley de Moisés, la ley que ellos tanto respetaban, admiraban y trataban, entre comillas, de cumplir. Si nosotros leemos el contexto, el pueblo judío desde el momento en que Moisés dio esa ley por medio de Dios, ellos creían que al ser el pueblo elegido, ellos ya eran perdonados por sus pecados y ellos ya tenían entrada directa al cielo. Por eso para el judío, tenemos que entender el contexto, el judío de hoy también que no cree en Cristo, ellos piensan que por ser judíos y por tener la ley de Moisés, Dios ya les perdonó el pecado, ya fueron justificados y tienen entrada libre al reino de los cielos. Lo que ellos no se daban cuenta es que básicamente nunca Dios le dio la ley para salvación ni perdón del pecado. Por eso Pablo está básicamente diciéndonos, creo que se fue ahí,
diciéndonos, fíjense, que la ley no justifica de pecado. La ley por Dios, estamos hablando de la ley de las 613 leyes, fueron para mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre, fueron dadas por Dios para mostrar el carácter santo de Dios, fueron dadas para apartar a la nación de Israel del medio de otras naciones paganas y para que fueran un vivo testimonio del carácter santo de Dios. Ahora, ¿en qué fallaron los judíos? Y lo digo con mucho respeto. Estamos hablando de los que no creen en Jesucristo. ¿Saben en lo que fallaron? Se enfocaron en las 613 leyes y se desenfocaron en alabar, adorar y agradar a Dios con sus vidas. Por eso el Señor Jesucristo, si estudiamos los 3 años y medio que Jesucristo predicó sobre la faz de la tierra, a los únicos que atacó y que condenó, ¿a quiénes fueron? A los fariseos y a los escribas, conocedores de la ley, que se creían mejor que los demás y acusaban y condenaban a aquellos que no cumplían la ley. Otra vez, fíjense que en el versículo 20 dice que nadie, absolutamente nadie, será justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Y tenemos que entender que al ser 613 leyes, nadie podía cumplir todas las leyes. Y Dios lo sabía muy bien. Por eso Dios jamás tuvo la intención de dar las 613 leyes para que la cumplieran al pie de la letra, para que ellos fueran perdonados de pecado y para que ellos fueran justificados. Y yo creo que si bien nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, nosotros los que no somos judíos y que creemos en Jesucristo, tenemos que tomar este ejemplo también para nuestras vidas. Hermanos, ellos vivían por obras, nosotros no vivimos por obras, nosotros vivimos por la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, hermanos queridos, yo he conocido muchas personas que todavía piensan, siendo cristianos, que tienen que hacer obras para ganar el favor de Dios. Yo conozco muchas personas que también piensan que por pertenecer a una denominación determinada ya son salvos. Ah, no, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de la iglesia reformada, como si la iglesia o la institución lo salvara. Hay personas también que religiosamente vienen a la iglesia, y cuando digo religiosamente, vienen para ganarse el favor de Dios y para que Dios los vea que cumplieron y vinieron a la iglesia. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de lo que estamos leyendo que se aplica también a nosotros. Hermanos, el adorar a Dios, el venir a la iglesia, el hacer las cosas que le agradan a Dios, para nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, no tiene que ser un esfuerzo, no tiene que ser una obligación, tiene que ser un estilo de vida, que con nuestras vidas querramos agradar a ese Dios que se sacrificó por nosotros, a ese Dios que murió por nosotros, a ese Dios que nos perdonó, que nos justificó y que nos santificó. Los próximos versículos vamos a ver del 21 al 26. Fíjense lo que dice. ¿Cómo entonces llegamos al perdón de pecados? Esa es la pregunta que yo puse aquí para mí, ¿no? ¿Cómo llegamos entonces al perdón de pecado y a la salvación eterna si estamos viendo que no es por obras, si estamos viendo que todos pecamos, si estamos viendo entonces que absolutamente todos ofendemos a Dios?
Fíjense lo que dice Pablo y contesta esta pregunta. Pero ahora, otra vez, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe, ¿en quién? En Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Por qué? El 23. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez. Wow, pastor, ¿esto aplica a mí? Sí, inclusive al pastor aplica. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora fíjense que Dios en su amor y su misericordia tiene la solución. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Por medio de qué? ¿De mis obras? ¿Por medio de mi papá y mi mamá que son cristianos, entonces yo automáticamente soy cristiano? ¿O porque yo soy buenísimo con mi esposa? No, por medio de, dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Otra vez el 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow. Quiero que presten atención a estos versículos. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el significado del Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Romanos 3, 21 al 26. Hermanos, estos versículos son el corazón o el centro principal de la carta a los romanos. Este es el plan de Dios, queridos hermanos. Si usted se pregunta cómo yo puedo llegar al cielo, acá está. Estos versículos. Hace un tiempo atrás a un pastor le preguntaron si a usted en un gobierno comunista le dicen que usted se puede quedar con un solo libro de los 66 libros de la Biblia, ¿con cuál se quedaría? Con el libro de Romanos, por supuesto. ¿Por qué? Le dijeron. Porque el libro de Romanos lo resumimos como el camino a la salvación del pecador. Y fueron más finos los reporteros y le dijeron, pero si del libro de Romanos a usted le dijeran que elija unos versículos, ¿cuáles elegiría? Romanos 3, 21 al 26. Con estos versículos podemos evangelizar a cualquier persona y podemos hacerles entender el significado de la justicia de Dios. Y yo quiero aclarar algo, porque hace un tiempo atrás una persona me preguntó acerca de estos versículos y me dice, pero Marcelo, fíjate una cosa, dice, ahora, sin la mediación de la ley, ok, lo entendí, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Wow. Este es el Nuevo Testamento. Ya Jesucristo había muerto y había resucitado. ¿Qué pasó entonces con Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dios no fue justo con toda esa gente del Antiguo Testamento que no pudo conocer a Dios? ¿Fue entonces injusto? De ninguna manera. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 89, 14. La justicia y el derecho son ¿qué? El fundamento de su trono. Y tus heraldos el amor y la verdad. ¡Wow! Hermanos, otra vez, la justicia, el amor y la verdad son cualidades innatas en el carácter de Dios. Dios no puede cambiar su carácter ni su manera de ser. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? A que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. En el idioma original y en el contexto en que esta carta fue escrita, significa ser declarados justos. ¿Qué significa?
Es decir, que por medio del sacrificio de Jesucristo, un justo, todos los injustos somos declarados ¿qué? Justos. Por eso la justicia de Dios se manifiesta hoy en día por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo, hermanos, que es una bendición que los profetas del Antiguo Testamento, las personas que caminaron como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, no tuvieron esa bendición de saber quién iba a ser el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo es bien claro al decirnos en el versículo 22 que la justicia que se manifiesta ahora por medio de Cristo Jesús, dice, esta justicia y el derecho, esta justicia de Dios llega mediante la fe en ¿quién? En Jesucristo. A todos los que creen, derecho no hay ninguna distinción. Hermanos, si nosotros parafraseamos esto, podríamos decir entonces que la justicia de Dios ha sido siempre manifestada. No es algo nuevo, no es un plan nuevo que Dios dijo, ok, ¿cómo hago yo para salvar a estos pecadores? Hermanos, debemos entender que el plan de Dios desde que Adán y Eva pecaron ha sido siempre el mismo. Salvación por medio de Cristo Jesús. La Biblia, hermanos, es cristocéntrica. Desde que Adán y Eva pecaron, ese ha sido el único plan de Dios para el mundo. Creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Básicamente, esta es la fe que nosotros predicamos. Y básicamente, cuando nosotros decimos que esta justicia es para todos los que creen, hermanos, recordemos Juan 3:16. No es para algunos elegidos. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos, que Él entregó a su único Hijo para que por medio de Él seamos nosotros, lo estoy parafraseando, justificados. ¿Sí? O sea, un ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de los reos que estaban con Jesús. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque va a haber personas que vienen a la iglesia, otra vez se van a ofender, pero saben que yo los veo desde acá, a todos. Yo veo cuando usted está en el teléfono y tal vez dice, el pastor se debe pensar que estoy leyendo la Biblia. Ahora, cuando usted textea, ¿qué le está texteando a Dios? Qué ofensivo que es el pastor. Hermanos, yo les digo esto con mucho amor. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a escuchar lo que el pastor está predicando. Venimos a escuchar lo que Dios puso en el corazón del pastor. El pastor es un vaso donde la palabra de Dios pasa y llega a ustedes. Por eso, si usted, querido hermano, viene a la iglesia simplemente para estar presente y se pone a leer el teléfono, hermanos, es una pérdida de tiempo. ¿Qué está haciendo acá? Si usted está en el teléfono. Si usted viene a la iglesia y se piensa que el pastor, al verlo a usted con la cabeza para abajo, se piensa que está orando, hermanos, usted está durmiendo. ¿Y para qué viene a la iglesia a dormir? Se hubiera quedado en su casa calentito en la cama. Qué ofensivo que es el pastor. No, no soy ofensivo, soy realista. Y se los digo con mucho amor. Aprovechen los 45 minutos donde Dios les está hablando. Aprovechen porque Dios no hace nada por casualidad. Si usted está hoy en la iglesia, no es casualidad, es que Dios lo quería acá. Y tal vez este mensaje no es para que el que está al lado. Bueno, mi esposa se lo merecía esto que le está diciendo el pastor.
este mensaje es para usted también, el justo de la familia, el bueno de la familia, el que no necesita venir a la iglesia. Vos sí, mi amor, necesitas. Por eso yo vine a acompañarte. Escuchá bien lo que el pastor te está diciendo. Wow. Ay, ay, ay. Fíjense, otra vez, ¿por qué Pablo será tan incisivo? No es el pastor Marcelo. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Hermanos, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y ellos gozaban diariamente de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué sucedió cuando pecaron? Fueron privados o destituidos de la gloria de Dios y entró la muerte física y espiritual en ellos. Y nosotros, como somos descendientes de Adán y Eva, nacemos también con una naturaleza ¿qué? ¿Santa? No, pecaminosa. Por eso, mis queridos hermanos, Pablo es tan claro, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo busqué en el idioma original, en que fue escrita esta carta, el griego, la palabra destituidos es una palabra griega que se llama ustereo. ¿Saben lo que significa? No poder llegar a la meta, sin poder alcanzar el final requerido. ¿Saben lo que significa en este contexto? ¿Por qué nosotros estamos privados de la gloria de Dios? Porque nosotros con nuestras vidas continuamente estamos violando la ley moral de Dios y continuamente estamos ofendiendo a Dios con nuestros actos. Por eso nosotros con nuestras acciones no podemos glorificar a este Dios santo. Por eso en este contexto Pablo me dice, Marcelo, con tus actos carnales, por más que vos te consideres excelente persona, vos estás violando la ley moral de Dios. Al violar la ley moral de Dios, básicamente no podés glorificar a Dios con tu vida. Por eso estás destituido, no podés llegar a la meta, no podés alcanzar ese final que Dios quiere, y entonces estás deshonrando a Dios y no puedes tener el privilegio de participar de la gloria de Dios. ¡Wow! Marcelo, cada vez está peor. ¿Para qué vine a la iglesia? Me estás confrontando con el pecado, me estás confrontando con mi naturaleza pecaminosa, me estás confrontando con que yo no glorifico a Dios con mi vida, me estás confrontando que yo me creía buena persona, pero lo que me acabas de leer me está diciendo que yo no soy buena persona. ¿Cómo entonces puedo ser justificado ante un Dios santo, santo, santo? Fíjense la respuesta, versículo 24. Pero por su gracia son justificados, no tenemos que hacer nada, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¡Wow! Marcelo, estoy confundido. Hay palabras acá que no entiendo. Bueno, la primera palabra es gracia, la segunda palabra justificación, la tercera palabra redención. Vamos a explicarlo rápidamente. Gracia. Gracia se define como la aceptación y el amor inmerecido recibido de otro. Es el favor inmerecido dado de uno a otro. Con relación a Dios, la gracia comienza y termina con Dios. La gracia es lo que es Dios y lo que hace Él por nosotros. Hermanos, cuando yo estaba escribiendo esto, cada vez que estoy preparando un mensaje, al primero que hable a Dios es al pastor. Yo levanto la mano y admito que muchas veces desestimo
la gracia de Dios. No la aprecio. ¿Qué es gracia? Otra vez, es un favor inmerecido. Pensemos un poco. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana y vamos al trabajo, el poder levantarnos a la mañana, el poder caminar, escuchar, ver, es por la gracia y misericordia de Dios. El tener un trabajo digno no es porque me lo merezco, todos trabajamos duros, pero ¿quién me da el trabajo? Dios. Hermanos, el tener salud, ¿quién me da la salud? Dios. El tener un lugar para vivir, el tener un plato de comida en la mesa, ¿quién me lo da? Dios. Entonces la pregunta es esta. Y usted me puede decir, Marcelo, usted es un exagerado. Porque todo lo que usted ha mencionado, yo me lo merezco. Yo me merezco ir a trabajar, yo me merezco tener una casa, yo me merezco tener salud. Es algo que el ser humano se merece. Si usted piensa así, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Hay algo que usted hace por Dios para que usted se merezca todo lo que usted tiene? Vamos a ser sinceros, con la mano en el corazón. O sea, usted me puede decir, yo trabajo duro. Ok, estamos en un mundo caído, tenemos que trabajar para poder cobrar y sostenernos. Pero otra vez, ¿usted le da algo a Dios? Vamos otra vez a ser muy sinceros. Vivimos una vida generalmente centrada ¿en quién? En nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Trabajamos duro para tener un mejor estilo de vida. Sí, nos ocupamos de nuestros hijos, tratamos de dar una buena educación a nuestros hijos. Y en todo ese afán de tener una vida mejor, nosotros que somos inmigrantes, de tener una vida un poquito mejor a la que teníamos antes, en ese afán y trabajar duro y criar los hijos, nos olvidamos de quién nos da todo eso. O sea, lo tomamos, como dicen los americanos, granted. Es decir, como que tiene que ser. Ahora, pensemos en esto. No le damos nada a Dios. Y yo no estoy hablando de parte monetaria, ¿sí? Yo estoy hablando de adorar a Dios con nuestras vidas, buscar de Dios, leer su palabra, tratar de agradarle, tratar de conocerlo. ¿Qué pasa cuando necesitamos algo? O tenemos una enfermedad. ¿A quién recurrimos? Recurrimos a aquella persona a la cual no le damos nada, no oramos, no tratamos de conocerlo, no consideramos lo que Él nos da, pero en el momento en que nosotros necesitamos algo, Señor, ayúdame, por favor, necesito un trabajo. Entonces uno dice, pero wow. Durante toda mi vida yo no busco a Dios, pero soy bueno. Durante todos mis días yo ni siquiera tengo la delicadeza de abrir una página de la Biblia y decir, vamos a ver qué dice acá. Pero cuando yo necesito algo, Señor, tú me lo tienes que dar. O sea, somos demandantes de un Dios que tiene que estar a nuestro servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a mi servicio, pero yo no quiero saber nada de Él. Solamente cuando necesito algo. ¡Wow! Yo lo llamo a eso un amor incondicional de parte de Dios para con nosotros. Completamente incondicional. Porque Dios siempre está ahí para nosotros. Aunque nosotros no lo busquemos
ni le honremos. Eso se llama gracia. Otra palabra, justificación. Justificación es declarar justo a alguien que no se lo merece. Hermanos, en el idioma original griego es una palabra que está relacionada con el lenguaje judicial, es decir, el lenguaje que se manifestaba en las cortes. En toda corte hay un acusador, un juez, un defensor y el acusado, ¿no es cierto? Básicamente, este es el caso donde el reo se merece pena de muerte, el juez está por condenarlo a muerte y aparece alguien y dice, condéneme a mí. Deje en libertad a este hombre, que realmente se merece la muerte, pero yo voy a tomar su lugar. Yo soy el culpable. Yo soy el culpable. ¡Wow! Hermanos, vayamos ahora a lo que hizo Jesucristo por usted y por mí. Cuando Jesucristo es crucificado y muere por nuestros pecados, ¿saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo en la cruz? Consumado es. La palabra original es testelai, tetelestai. Acuérdense de esa palabra, tetelestai. ¿Saben qué significa? Lo que dijo Jesucristo. Consumado es, pagado en su totalidad. Esta palabra tetelestai era usada cuando un reo cumplía su sentencia. Vamos a suponer un reo, 10 años de prisión, paga los 10 años de prisión. ¿Saben lo que hacía el juez? Sacaban al reo, firmaba un papel y bien grande ponía tetelestai, pagado en su totalidad, tetelestai. Esa persona, ese reo, siempre tenía que llevar ese papel consigo e inclusive cuando estaba en su casa se acostumbraba a ponerlo en el portal de la casa. ¿Por qué? Porque si aparecía algún acusador, alguien que decía, hey, el reo se escapó de la cárcel, está en la calle. ¿Saben lo que decía este reo? Tetelestai. Pagué por completo mi pena. ¿Qué dijo Jesús en la cruz por nuestra pena? Tetelestai. Consumado es. Hermanos, wow. Yo era el reo que tenía que estar crucificado. Yo era el que tenía que morir por la vida que yo llevaba. Pero Jesucristo dijo, no, yo voy a morir por ti. Lo único que yo te exijo es que creas en mí, nada más. Cree en mí. Cree. Y cada vez que alguien me acusa a este pecador, cada vez que el enemigo me dice, Marcelo, vos sos pastor y mirá cómo pensás. ¿Saben lo que yo le digo a mi enemigo? Tetelestai. Recuerden esa palabra. Tetelestai. Cuando los acusen, cuando le digan qué clase de cristiano es usted, tetelestai. Tetelestai. Jesús pagó por mis pecados. Yo soy un hombre libre, absolutamente libre. La tercera palabra, redimir. La palabra redimir significa comprar. Y esta palabra o este término era usado específicamente en referencia al pago de la libertad de un esclavo. En el momento en que Pablo escribe esta carta, todavía existía la esclavitud. Había lo que se llamaba mercado de esclavos. En el mercado de esclavos, el dueño de los esclavos los exponía y venían la gente y compraban a esos esclavos o para libertarlos o generalmente para usarlos como esclavos. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Dice la palabra, mis queridos hermanos, que sin Cristo Jesús nosotros somos esclavos del pecado. Al ser esclavos del pecado,
¿quién se enseñorea de nosotros? Satanás. O sea, que básicamente, si lo ponemos como ejemplo, lo que hizo Jesús es ir al mercado de esclavos, donde Satanás nos exponía como esclavos. ¿Y qué hizo Jesús? Yo los compro a todos. Yo les doy la libertad a todos. Y el enemigo posiblemente dijo, wow, es un precio alto, son muchos. Si yo los quiero a todos y la paga es mi sangre, yo voy a morir por todos ellos. Y Jesús murió por nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad en Cristo Jesús. Él nos compró, Él nos redimió. Ya terminamos con esto. Los últimos versículos que vamos a ver hoy. Versículos 25 y 26. Dice, ¿a quién? Es la continuación, ¿no es cierto? Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo, otra vez, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, fíjense que lo comienza el versículo 25 con una aclaración muy importante. El sacrificio de Jesucristo fue voluntad de Dios, a quien Dios puso como propiciación. Y tenemos una palabra nueva, propiciación. Esta palabra está relacionada con una palabra griega que se usaba para propiciatorio. Es una palabra un poquito difícil, hilasterión, que significa, escuchen bien, aquí está lo que tienen que prestar atención, significa esa palabra aplacamiento del pecado o cubrir el pecado. Es decir, aplacar, cubrir. Esta palabra se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo y ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados de todo el pueblo. ¿Cómo hacía esto el sumo sacerdote? Sacaba la sangre de los animales sacrificados y esa sangre en el lugar santísimo la rociaba sobre la tapa del propiciatorio, es decir, sobre la tapa del arca que se llamaba propiciatorio. Con este acto aplacaba la ira de Dios del pecado de la gente. Es decir, aplacaba, escondía el pecado. Ahora, lo aplacaba por un año, porque al año siguiente, en el día de la expiación, otra vez el sumo sacerdote tenía que hacer lo mismo. Ahora, fíjense la increíble gracia y amor de Dios para todos nosotros, que hoy nosotros no tenemos necesidad de hacer ese tipo de sacrificios, no tenemos necesidad de hacer ningún tipo de obras, porque Dios entonces sacrifica a Jesucristo una vez y para siempre, y la sangre de Cristo cubre ¿qué? Multitud de pecados. Terminamos con Hebreos, que lo pone más claro que el pastor. Fíjense que dice el autor de Hebreos que bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden ¿qué? Quitar los pecados. Otra vez, lo cubrían. ¿Sí? Esa palabra propiciación. Pero fíjense el 12, pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. ¿Y válido para qué? Hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. El sacrificio de Jesús es para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Fue duro lo que vimos hoy, ¿no? Fue muy directo. Pero este pastor, desde que asumió esta iglesia, les hizo una promesa. Que iba a estar acá parado y no les iba a endulzar los oídos a ustedes. Esa fue la promesa que yo primero le hice a Dios. Señor, si tú me pones como pastor de esta iglesia, no me interesa, y lo voy a decir muy claro, que seamos 10 personas, o que seamos 200 o 300. Yo no busco cantidad. Yo lo que busco para honrar tu nombre y para glorificarte es que las personas que estemos aquí te conozcamos y te honremos con nuestras vidas. Esta iglesia no es una iglesia donde va otra vez a decirle lo que usted quiere escuchar. No somos una iglesia de la prosperidad. Si usted necesita escuchar de un pastor que usted continúe con su vida, que usted haga lo que usted quiera, que usted es una excelente persona y no necesita arrepentirse de sus pecados, está en la iglesia equivocada. Está en la iglesia equivocada. Acá vamos a predicar lo que dice la palabra. Es duro, lo dice Dios, no lo dice el pastor. Por eso cada palabra que el pastor predique tiene que estar avalada con la palabra. Hermanos, hay una sola manera para el perdón de los pecados. Hay una sola manera para que nosotros seamos redimidos y para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Lo hemos visto bien claro. No hay uno solo para Dios que sea bueno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Allá en el fondo hay un hermano que se llama Jairo, que Dios le ha puesto en su corazón el evangelizar y el presentar este evangelio. Si usted está acá sentado y sinceramente no sabe si es salvo, es decir, otra vez, lo aclaro con mucho amor, usted puede creer en Dios, pero usted no conoce a Dios. Usted puede decir que es buena persona, pero la palabra le dice, usted no es una buena persona. Pero usted tiene la posibilidad de ser justificado. La posibilidad de que sus pecados sean perdonados. Y yo le voy a decir esto otra vez con mucho amor, porque yo estuve en el lugar de muchos de ustedes. Yo por 40 años decía ser creyente, pero no quería leer la Biblia, no iba a la iglesia, no me interesaba y me ofendía si alguien me confrontaba con estos versículos. Con mucho amor yo le digo hoy que usted está acá, no por casualidad. Dios quiere algo con usted. Dios lo ama. Y como Dios lo ama, Dios quiere que usted cambie. Se lo vuelvo a repetir con mucho amor. Si usted se cree buena persona y si usted se cree que no necesita a Cristo Jesús, está equivocado. Yo me equivoqué por 40 años y fueron 40 años de desobediencia y de lastimar mucha gente. Si usted tiene la posibilidad hoy de hablar con el hermano Jairo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, no espere a mañana. Usted no tiene comprada la vida. No sabe cuándo Dios lo va a llamar. Y la palabra es bien clara. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted va a estar destituido de la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos has confrontado con una realidad. Esta realidad duele, pero es la realidad donde tú nos dices que nosotros no calificamos en absoluto para merecernos el cielo. No calificamos. No calificamos por buenas obras, no calificamos porque trabajamos duro, no calificamos porque somos buenos hijos o buenos padres.
no calificamos tampoco por decir que creemos en ti. La única justificación es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Arrepentirnos de nuestros pecados y querer un cambio en nuestra vida. Yo te pido por las personas que están aquí y tal vez están confundidas, para que tú pongas en las personas el querer como el hacer y esa necesidad de conocerte. No de conocer al Dios que ellos se hacen, sino de conocerte a ti, Padre, al verdadero Dios. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a las ofrendas rápidamente. Hoy nos extendimos un poquito, disculpen. Señor, te damos gracias por el dador alegre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que van a dar de corazón, Señor. No por obligación, de corazón. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos pasar. Una vez que hoy vamos a hacer algo distinto por tiempo, voy a dar los anuncios yo nuevamente. Los anuncios los teníamos, no sé si Delvi, ¿tenés los anuncios o no? Están ahí en la pantalla. Bueno, básicamente los anuncios, así ganamos un poquito de tiempo. Madres que oran por sus hijos, este lunes no porque es feriado, pero los lunes se reúnen básicamente aquí en la iglesia a las 7 de la tarde para orar por la familia. La próxima, por favor, hermanos. Los miércoles a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico, estamos estudiando las distintas religiones. Estamos ahora estudiando la religión católica, lo estamos haciendo con mucho respeto, con mucho amor, pero estamos viendo en lo que creen los católicos y lo que dice la palabra de Dios. Así que vengan, hay cuidado de niños, así que si usted tiene niños puede venir y son cuidados y se les da palabra. Tenemos reunión de jóvenes, el hermano Marco y su esposa Anita están a cargo de los jóvenes, son jóvenes adultos, los sábados aquí en la iglesia a las 7 de la tarde. ¿Qué más? El hermano Víctor, que está ahí con la cámara, en el mes de septiembre, o sea, ya estamos, así que el hermano Víctor muy pronto nos dará el día, pero va a ser de 2 a 4, esto es buenísimo, porque el hermano Víctor va a enseñar filmación. ¿Sí? Así que producción de TV. Así que yo me anotaría, pero ya mi schedule está muy ocupado. Para todas las edades, los domingos 10:30 tenemos escuela dominical. Estamos enfocándonos en la familia. Así que si usted tiene necesidad en su matrimonio de algunas enseñanzas, venga a las 10:30 con un cafecito y un bagel ahí a estudiar la palabra. ¿Qué más? Estamos en YouTube, Iglesia Evangélica de Hackensack. Usted puede ver a este servidor en YouTube. A veces aquí no podemos ni contestar preguntas, ni usted puede ahondar mucho. Si hay temas que no le quedó en claro, pueden volver a escucharme o pueden preguntarme en la escuela dominical. ¿Qué más? Bueno, el martes empezamos los hombres. Este martes empezamos los hombres a las 8 de la noche por Zoom. Así que hombres, a ponerse los pantalones y a asistir a las clases. Bueno, que Dios me los bendiga. Los nuevos. Alguien que nos está visitando por primera vez. Yo veo ahí una familia que son nuevitos. Si se ponen de pie y dicen de dónde vienen y quiénes son. Una alegría. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. Bienvenidos. Una alegría tenerlos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? ¿Alguien más? El resto somos todos de la casa. Bueno, sí. Usted.
Oh, wow. Bienvenida, bienvenida. Bueno, una alegría tenerla. Ahora que las estoy comparando, son muy parecidas. Esa sonrisa es igual, exacta. Bienvenida, aquí estamos para lo que usted necesite. Bueno, hermanos, una alegría tenerlos. Espero que vuelvan. Han sido confrontados un poco duro con la palabra, pero yo siempre prefiero que se incomoden en los asientos y que no se duerman. Así que bueno, que Dios me los bendiga. Los amamos en el Señor.